Hola. Estamos junto a la popular serie de televisión Leila. De repente Ñeco llega a casa. Le dice a Nur que Leila no está muerta. Ñeco vio a Leila en el basurero cuando fue a Gucide y al combinar las pistas, se dio cuenta de que Leila estaba viva. Civan le cuenta a Leila sobre su amor de infancia. A Leila le cuesta no decir que no está muerta. Simplemente lo descarta diciendo que él también perdió a alguien que amaba. Pero Leila sufre mucho. Ñeco le pide a Nur 1 millón para averiguar la ubicación de Leila. Nur quiere asegurarse de que las palabras de Ñeco sean ciertas. Va a Gucide. Gucide llama a Leila y le cuenta sobre Nur. Nur dice que definitivamente está muerto. Nur piensa en el pasado. Memoli está muy celoso de la relación de Nur y Tufan. Nur dice que su plan está funcionando bien y que tendrá un muy buen futuro. Serap deja a Tufan. Leila y Zino están retenidos en el almacén de papel. Memoli y Nur tienen que deshacerse de Leila. Pero Zino es su hijo. Zino no debería sufrir ningún daño. Zino se retira del almacén. Leila se queda en el almacén. Nur quiere tenerle miedo a Leila para siempre. Gucide toma a Leila y regresa al vertedero. Solo hay una manera de salvar a Leila de Nur para siempre. Leila deja el basurero y a Zino para siempre. Suben a Leila a un barco y la envían al campo de refugiados. Tufan le cuenta a su familia sobre el incidente y que atropelló al marido de Nur con su coche. Atice se da cuenta de que Tufan ha pasado por algo desafortunado y no quiere que se entregue a la policía. Por eso aceptan a Nur. Este incidente debe permanecer en secreto. Nur quedó embarazada. Este bebé será una nueva oportunidad. Quedó embarazada de Ilmi. Pero le dice a Tufan que es padre. Tufan comparte el informe con su familia y se entera de que Serap Nur está embarazada. Los sueños de Serap de hacer las paces con Tufan se desvanecen. Nur se casará con Tufan. Mali recibe la noticia de que el barco de refugiados que llevaba a Leila se hundió. Leila definitivamente está muerta. Nur quiere estar seguro de la muerte de Leila. Civan le dice a su amigo que Ela lo impresiona mucho y que ella le recuerda a Leila. Nunca podría olvidar a Leila. Leila prepara una mesa especial para la prometida de Civan y su familia. Toda la familia se sienta a la mesa. Pero existe una gran rivalidad entre Nur y Arzu. Durante la fase de conocimiento surgen diferentes ideas. Arzu está muy triste porque perdió a Ela a manos de Nur. Civan llama de repente a Zeren Leila. Al mismo tiempo Zeren y Leila recurren a Civan. Nur envía a sus hombres a Ñeco para averiguar la ubicación de Leila. Civan le cuenta a la familia de Zeren sobre su pasado. No les gustará la noticia de que creció en un basurero. El padre de Zeren, Meli, quiere que Civan lo llame padre. Pero Civan dice que le debe mucho a Tufan y que no puede llamar padre a nadie más. A Meli le gusta mucho Cian. Leila observa los acontecimientos en la mesa con lágrimas en los ojos. Nur llama a Ela como Leila. Leila regresa. Nur empezó a sentirse incómodo con Leila. Civan intenta hacer que Zeren comprenda su pasado llevándola al basurero. Leila va al basurero. Ñeco también ve a Leila e informa a Nur. Ven a Nur, Zeren y Civan en la casa de Gucide y piensan que Ñeco está equivocado. Encuentran a Gucide en la tumba de Leila. Aunque Nur parece convencida de que Leila está muerta, quiere cavar la tumba y asegurarse. Civan le dice a Ela que le gusta mucho. Civan explica que en realidad estaba pensando en Leila, pero cada vez que ve a Ela, le viene a la mente Leila. Ela dice que puede irse si le duele. Pero Civan no acepta. Nur y Mali abren la tumba de Leila. La tumba está vacía. Leila está viva. Nur espera a Ela en su habitación. Ela está muy sorprendida. Nur pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? Nur ahora está mucho más seguro de que Ela es Nur. ¿Qué pasa ahora? Leila está acorralada. Nur podrá descubrir quién es Ela. Sigue viendo la serie conmigo. Suscríbete a mi canal y activa tus notificaciones.